Si tienes problemas para llegar al suelo cuando estás encima de la moto, o si estás planteándote comprar una moto alta, pero te da miedo no ser capaz de controlarla porque no eres muy alto, tengo buenas noticias para ti, y es que no es imposible. Así que vamos a ver cómo un minion como yo se las apaña para manejar una moto tan alta. Y vamos a hacerlo viendo todas las cosas que podemos cambiar en la moto o en nuestra forma de conducirla para hacerlo más fácil. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay dos grandes maneras de hacerlo. La primera es cambiar cosas en la moto o en nuestro propio equipamiento, y la segunda es cambiar nuestra forma de conducir. Por suerte, casi todas las motos altas de hoy en día vienen ya con la opción desde el concesionario de rebajarse de alguna manera para que sea más fácil llegar al suelo. Y normalmente nos van a dar dos opciones. La primera es rebajar la suspensión. Lo que haríamos aquí es cambiar elementos de la suspensión para que la moto baje un poco. De esta manera conseguiremos rebajar la altura de lo que es el asiento hasta el suelo, por lo que llegaremos mejor con los pies. El problema es que también vamos a rebajar la altura libre que tiene la moto desde el suelo hasta el motor o chasis o el punto más bajo que tenga nuestra moto. Eso implica que será más probable que impactemos contra algo cuando estamos pasando obstáculos, sobre todo haciendo off-road, o incluso cuando pasamos un bache o bajamos un bordillo. La suspensión se comprime y la moto baja, se pega más al suelo. Si cambiamos la suspensión y reducimos esa altura libre, es más probable que golpeemos contra algo. Además, cambiar la suspensión tiene un segundo efecto, y es que estamos cambiando la geometría general de la moto. Estamos haciendo que la moto se comporte de una manera diferente a la que el ingeniero que la diseñó tenía pensada. Lo que hay que tener claro cada vez que cambiamos un elemento en nuestra moto es que un equipo de ingenieros se ha dedicado durante, esperemos que mucho tiempo, a diseñar y mejorar y probar todo lo que era posible para conseguir la mejor puesta a punto de la moto. Siempre hay elementos que hay que cambiar para ajustar al peso y la forma de conducir de cada uno, pero hay otras cosas, como podría ser cambiar las bieletas o la suspensión entera, que van a modificar el comportamiento en general de la moto. No es un simple ajuste, es un cambio de piezas. Así que aunque es una opción viable, yo y mucha otra gente la dejaríamos como una última opción si no quedara más remedio. Especialmente si vas a hacer off-road o vas a ir por sitios en los que hay una gran probabilidad de que golpees contra algo con la parte baja de la moto. La segunda cosa que podemos cambiar en la moto es el asiento. Casi todas las marcas venden asientos rebajados, y no es que sean más baratos, de hecho son más caros y vas a tener que pagar para cambiarlos. La diferencia entre un asiento rebajado y un asiento normal es que tienen menos acolchado. Por tanto, cuando te sientas se consigue el mismo efecto que cuando cambiaba la suspensión. El punto en el que te sientas está más cerca del suelo, así que te facilita el trabajo. Cosas buenas de cambiar el asiento en lugar de la suspensión: que no pierdes esa altura libre al suelo, ni modificas el comportamiento de la moto. No estás cambiando ningún elemento crítico de la moto. Partes malas: que un asiento más fino, por norma general, va a ser más incómodo. Así que si vas a hacer muchos kilómetros en la moto, tampoco es lo más recomendable. Al final, hagas lo que hagas en la moto, estás sacrificando algo. Si cambias la suspensión, pierdes altura y prestaciones, y si cambias el asiento, pierdes comodidad. Nada es perfecto. Vale, pero ¿y si no quiero tocar la moto? ¿Y si me gusta la moto tal como está? La mía, por ejemplo, está de serie, no he cambiado absolutamente nada. Pues hay una segunda opción, que es cambiar tu propio equipamiento. En concreto, el calzado. Es muy simple y a la vez muy efectivo. Llevar un calzado que tenga más suela o tacón, como pueden ser unas botas, no tienen por qué ser de moto, aunque sea más aconsejable llevarlas siempre de moto con protecciones, nos va a dar unos milímetros de altura que pueden ser claves a la hora de manejar un bicho de estos. Si en lugar de llevar un zapato plano y con la suela fina, como llevo yo ahora mismo, llevara unas botas con algo de tacón y la suela un poco más gruesa, me sería mucho más fácil llegar al suelo desde el asiento. Un zapato como este no me facilita la vida en absolutamente nada. Puntos buenos de llevar un calzado alto y con protecciones: que vas más protegido y llegas mejor al suelo. Puntos malos: que en verano se te puede cocer el pie, y además puede que no siempre quieras llevar un calzado como pueden ser unas botas de moto. Así que, ¿qué hago si no quiero modificar mi moto y hay ocasiones en las que no quiero llevar un calzado de moto muy grande? ¿No conduzco la moto? Pues obviamente no. Hay que poder manejar la moto en cualquier circunstancia. Modificar la moto o nuestro equipamiento tiene que ser una ayuda, pero yo tengo que ser capaz de controlar la moto en todo momento, aunque no lleve mis botas. ¿Qué puedo hacer yo para manejar una moto cuando no llego bien al suelo? Pues lo primero y más importante es conocer la moto. Hacerte con el peso y el punto de equilibrio de la moto te va a facilitar la vida siempre que estés subido a ella. Yo tengo que tener siempre controlado ese punto en el que la moto está completamente vertical, en el que todo el peso está apoyado perfectamente sobre las dos ruedas, en el que no tengo que hacer mucho esfuerzo con la pierna para mantenerla recta. Si yo controlo este punto, me es mucho más fácil controlar el peso de la moto cuando estoy sobre ella. Podemos empezar pie a tierra con los dos pies en el suelo y controlando la moto desde el lateral. Buscar ese punto en el que la moto no pesa ni para un lado ni para el otro. Y una vez que controlamos ese punto, podemos probar subidos. Mantenemos un pie en el suelo, podemos no quitar la pata si nos da miedo y jugar con este lado y tratar de estar todo el rato en ese punto. Probamos con un pie y luego con el otro. ¿Y qué hago cuando ya manejo ese punto? Pues tengo que aprender a moverme en el asiento. La gente alta o la gente con motos muy pequeñas que llega perfectamente al suelo sentado en medio de la moto con los dos pies, pues tiene ventajas. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Así que los que no hemos nacido midiendo 2 metros tenemos que buscarnos la vida. ¿Cómo nos buscamos la vida? Aprendiendo a movernos sobre el asiento. Si yo estoy sentado tan pancho en medio del asiento,
pues no llego con ninguno de los dos pies. Es imposible que yo ponga un pie en el suelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongo un pie en la estribera y el otro pie es el que va a hacer de soporte en el suelo. Pero si sigo en medio del asiento, llego muy justo. Llego con la punta de los dedos de los pies. ¿Cómo gano esa distancia al suelo para poder apoyar la planta? Tengo que mover el culo. Si saco la cadera del asiento, mi pierna baja y puedo apoyar el pie entero. Y así tengo un punto de apoyo más grande. El problema es que si por cualquier motivo la moto se nos va hacia aquel lado, o somos muy rápidos moviéndonos o se nos va a caer porque no nos va a dar tiempo a poner el otro pie. Siguiente paso, practicar las transiciones de un pie a otro, porque además vamos a tener que hacerlas cada vez que estemos en un semáforo y queramos transicionar de cambio de marchas a freno trasero. Mi culo tiene que moverse de un lado del asiento al otro, si no es imposible que yo llegue con este pie. Tengo la cadera por un lado para llegar bien con un pie, transición al otro y mi cadera se va al otro lado del asiento. A un lado, al otro lado. Otra forma de no tener problemas a la hora de poner el pie en el suelo es no tener que poner el pie en el suelo. Una de las habilidades más importantes que no me cansaré nunca de repetir, que hay que practicar todo el rato en moto, es el equilibrio. Pero ya no el equilibrio que comentaba antes de la moto en parado, sino también el equilibrio cuando estamos encima de la moto, rodando con ella, que es algo que se nota especialmente a bajas velocidades. Cuando estamos casi parados o circulando a muy baja velocidad es cuando tenemos que ser capaces de manejar el peso de la moto y mantener el equilibrio sobre ella. Piénsalo un momento. ¿Cuándo es que tienes que poner el pie en el suelo cuando estás encima de la moto? Cuando tienes que parar la moto, ¿verdad? ¿Y cuándo paramos la moto? Cuando la vamos a parar del todo, porque vamos a pararla, vamos a bajarnos o por el motivo que sea, en stops, semáforos, cuando hay tráfico, en un CEDA. ¿Y cuántos de esos momentos en los que te paras en un CEDA, en una rotonda, en el tráfico porque vas detrás de un coche y se frena? ¿Cuántos de esos momentos podrías no pararte y no poner el pie en el suelo, sino simplemente aguantar un segundo o 2 segundos y salir? Pues en la mayoría de ellos, y es una habilidad que no es tan difícil de controlar. Ser capaz de mantener la moto a muy baja velocidad pero estable sin que se caiga es de las mejores cosas que puedes aprender, sobre todo si tienes una moto alta y no mides mucho. En España las maniobras que se hacen en el circuito lento para sacarse el carnet A2 son precisamente para eso, para controlar ese equilibrio en la moto. Los policías de Estados Unidos tienen competiciones enteras dedicadas exclusivamente a eso, al equilibrio en la moto a bajas velocidades o incluso a mantener la moto el máximo tiempo posible de pie. Si aprendes a manejar la moto a esas bajas velocidades y a poner el pie lo menos posible en el suelo, te quitas un montón de problemas. La mejor manera es practicarlo todo el rato. Cada vez que te subas a la moto y estés circulando, cada vez que llegues a un CEDA, cada vez que tengas que pararte, por el motivo que sea, practica mantener la moto derecha a baja velocidad o incluso ya prácticamente parado el máximo tiempo posible antes de poner el pie en el suelo. Otro de los momentos en los que peor suele pasarlo la gente con las motos altas es a la hora de subirse a ellas. Según dónde hayas aparcado y las circunstancias del terreno, puede ser un reto importante subirte a la moto. Así que es importante aprender a subirse a la moto sin tener puesta la pata, tanto en parado como en movimiento. La clave está en poder subirte a la moto en cualquier sitio. Es decir, si yo estoy en una zona que tiene a lo mejor mucha pendiente y si pongo la pata no soy capaz de subirme a la moto o ponerla recta una vez que estoy encima, tengo que poder subirme a la moto sin tener esa pata puesta o incluso salir con ella en marcha directamente. Es una habilidad bastante más fácil de aprender de lo que parece y es increíblemente útil. Tengo un vídeo dedicado exclusivamente a explicar cómo subirte a la moto en marcha, por paso. Ahí te explico desde cómo subirte a la moto, desde lo más básico con la pata puesta, hasta subirte a la moto arrancando directamente en marcha. Así que si estás interesado en aprender una habilidad útil de verdad, te recomiendo que le eches un ojo. Otra forma de facilitarte la vida a la hora de mover tu moto, sobre todo en parkings o zonas estrechas, es aprender a moverla en parado, a pie firme, pie a tierra, como quieras llamarlo, de pie al lado de la moto. Ser capaz de mover la moto por todas partes sin estar encima de ella te va a ayudar muchísimo a la hora de aparcarla en sitios estrechos o en los que no puedes estar encima de ella porque es especialmente difícil. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy con mi moto circulando tranquilamente y llego a un sitio donde quiero aparcarla. Lo que hace mucha gente es aparcarla a lo bruto, a pura fuerza con los pies. El problema es que para la gente bajita esto es prácticamente imposible. Mover esta moto solo con un pie, porque evidentemente con los dos no llego, es un suplicio. Así que la mejor forma de hacerlo es aprender a subirte y bajarte sin poner la pata. Y ahora ya puedo mover la moto a mi antojo. La llevo hacia atrás y la aparco donde me dé la gana. Otra forma de facilitarnos la vida cuando estamos conduciendo y hay que parar es utilizar el terreno a nuestro favor. Por ejemplo, un bordillo. Utilizando este bordillo llego perfectamente al suelo porque tengo una ayuda enorme de, yo qué sé,
15 centímetros, pues siempre que estemos circulando y necesitemos parar, podemos buscar este tipo de cosas. Puede ser un bordillo, puede ser una farola, puede ser una piedra, puede ser una rama, puede ser cualquier cosa. Vamos a buscar elementos por ahí perdidos por el terreno que nos ayuden a llegar mejor al suelo. Y se puede utilizar para 1000 cosas. Imaginaos que esto es, no lo sé, una curva peraltada, caso real. Y que yo subido en la moto no puedo ponerla de pie porque prácticamente no llego. Pues la puedo acercar, por ejemplo, a un quitamiedos, como ya he dicho, caso real. Apoyo el pie en el quitamiedos, representado por un bordillo, y pongo la moto de pie. Y aquí ya puedo hacer el cambio que hemos estado practicando antes. Y en ese punto ya quito la pata y puedo salir. Sin utilizar el quitamiedos para ponerla de pie, tendría que haberme subido en marcha probablemente, porque por mucho que aprenda a subirme en parado sin la pata, me habría sido igualmente muy complicado que no se me cayera encima con la diferencia de pendiente. Espero haberos ayudado y que hayáis aprendido algo útil que poner en práctica. Suelo subir vídeos sobre motos enseñando este tipo de cosas, probando modelos o simplemente dando mi opinión sobre lo que me apetece ese día. Así que si te ha gustado puedes seguir viendo, suscribirte al canal o hacer lo que te dé la gana.